10, versículo 35 al 45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 35 al 45. Esta es una porción de la palabra de Dios donde yo estoy convencido que nuestros corazones serán profundamente edificados en esta mañana. Y es donde se encuentra una petición que hicieron Santiago y Juan al Señor Jesucristo. De esta petición vamos a aprender y vamos a predicar en esta mañana bajo el título El Supremo Servicio. El Supremo Servicio. Y si ya usted tiene ese pasaje bíblico ahí, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros en mi derecha o en mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que lo que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y su gobernante ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Siéntese, hermano. Alabado sea el Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema que ya le acabo de mencionar, y yo estoy plenamente convencido de que para nosotros los seres humanos no es natural como tomarnos un vaso de agua, un vaso de leche o hacer cualquier otra cosa rutinaria a la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, como el servicio. El servicio es una de estas cosas que el Señor nos pide que hagamos, que no son fáciles de hacer. Y todo esto es por el costo que tiene el servir, porque para servir hay que abnegarse a sí mismo. Para servir hay que sacrificar algunas cosas que no estaríamos dispuestos a sacrificarla, como lo es el tiempo, recursos económicos, nuestra energía, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que sacrificar: el ego, el egocentrismo, el yo, descentralizarnos
mismos y centrarnos en los demás, eso no es algo que resulte o que fluya natural de cada uno de nosotros. Todo lo contrario, todos los que estamos aquí, desde que nacemos con ese ego innato en lo más profundo de nuestro corazón. En el ADN de nuestro pecado llevamos incrustado esa inclinación natural a estar centrados en nosotros mismos. Si a usted le preguntan ¿qué usted quiere? Que se gane en el día de hoy una casa amueblada, nueva, bien bonita, que se la gane tu vecino o que te la gane tú. Yo estoy seguro que todos nosotros vamos a responder que me la gane yo, pero por Dios. Y así sucesivamente, hermano. En este pasaje bíblico vamos a ver qué cátedra el Señor Jesucristo les impartió a sus discípulos en este cuadro bíblico que acabamos de leer. Jesús a cada uno de nosotros nos invita a que nosotros consideremos el supremo servicio a través de su propio ejemplo. Es decir, que Cristo aquí no está presentando el ejemplo que nosotros debemos llevar en nuestra vida cristiana de una manera teórica, sino que el Señor Jesucristo se presenta como el ejemplo supremo de servicio. ¿Por qué decimos que Cristo se presenta como el ejemplo supremo de servicio? Porque el Señor Jesús, durante su ministerio, si hay algo que caracterizó la vida del ministerio terrenal de Jesucristo, fue el servicio. El Señor Jesús se entregó por entero. Dice la Biblia que Él dio su vida al rescate por cada uno de nosotros. Jesucristo manifestó durante su ministerio esta vida de servicio, y lo hizo con devoción, lo hizo con entrega, lo hizo con compasión y con obediencia hacia el Padre. Y por eso es que el Señor en esta mañana nos hace una humilde y sencilla invitación a ti y a mí en esta mañana, a través de este pasaje bíblico, a que sirvamos a Él como Él lo ha hecho con otro, y que le sirvamos a nuestro prójimo. Él nos invita a servirle. Siendo igual a Dios, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, hermano. Y esto lo vamos a ver en nuestra exposición de Filipenses. Y cuando lleguemos al capítulo 2, que ya estamos casi llegando a ese capítulo, el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, Jesús no pensó, no caviló en entregarse por entero por ti y por mí. Somos tú y yo, hermano, que le cavilamos mucho para hacer cosas que beneficien al prójimo y que beneficien a los demás. Somos tú y yo que tenemos esa lucha interna para servir y que estamos centralizados en nosotros mismos cuando se trata de beneficio, cuando se trata de que nos sirvan, cuando se trata de que nos vaya bien. Todos nosotros estamos centrados en nosotros mismos, pero Cristo se humilló a sí mismo. Solamente en esta forma pudo rendir hasta lo sumo el tipo de servicio al cual Jesucristo nos está invitando en esta mañana. Fue de esa manera que el Señor Jesucristo pudo manifestar una vida de servicio que fue exhibida para todos los que pudieron ver a Cristo en su ministerio. Jesucristo humanizándose, Jesucristo haciéndose hombre, entrando a este mundo a través del vientre de María, concebido por el Espíritu de Dios. Jesucristo no vino a esta tierra a exhibir más nada que humildad y sencillez, obediencia al Padre y una disponibilidad de servir al prójimo. Y el Señor nos dejó a nosotros ese ejemplo, y Él nos sigue invitando a su iglesia alrededor del mundo. En este caso, Él
Él invita a la iglesia local en esta mañana a que sirva a Dios. Jesús les enseñó a sus discípulos, y a nosotros nos enseña también, que su vida no era concesiones cómodas. La vida del Señor en esta tierra no fue una vida de comodidad, hermano. No. Usted no va a encontrar en las biografías de los evangelios que se refieren a la vida de Jesucristo, usted no va a encontrar un solo pasaje bíblico que se refiera a Cristo como aquel que vivió una vida cómoda, que vivió una vida de tranquilidad. Y cuando hablamos de tranquilidad, no nos referimos a esa paz que debe tener un ser humano, porque Cristo es el dador de la paz. Nos estamos refiriendo que Jesucristo, siendo humano, no obtuvo en esta tierra los privilegios que los emperadores de este mundo, los jerarcas de este mundo y muchos ministros, entre comillas, disfrutan. Jesucristo no vivió comodidad en este mundo. De hecho, él mismo expresa, respondiendo a alguien que mostró en una ocasión deseo de seguirlo, la respuesta de Jesucristo fue: las aves del cielo tienen guarida. Las zorras, tienen guarida, y las aves de los cielos tienen nido, pero más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y nos damos cuenta con expresiones como esta que Jesucristo no vivió una vida de comodidad en esta tierra, amados hermanos. Y ahí empieza un servicio entregado, ahí empieza un servicio sacrificial, ahí es donde se manifiesta un servicio con una devoción hacia Dios y hacia el prójimo. Y el Señor les enseñó a sus discípulos también que su vida no era una vida cómoda, ni tampoco era una vida de privilegios, hermano, sino una vida de servicio. Hoy da pena en nosotros ver personas dentro del pueblo de Dios disfrutando de grandes privilegios y comodidades que el Señor Jesucristo jamás le pasaron por la mente y por la cabeza. Las cosas que le pasaban continuamente a nuestro Señor por la mente era el servicio hacia los demás, era servir a la gente. Él estaba dispuesto de tal manera que estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, cosa que en el momento era algo humillante. Usted lavarle los pies a las personas orientales resultaba algo muy bajo, porque las personas para ese tiempo usaban una sandalia y se ensuciaban con estiércol de animales y con polvo y cualquier cosa. Y Jesús se humilla ante los discípulos a lavarle los pies, pero ahí Jesús le dejó una gran enseñanza a sus discípulos. En este cuadro bíblico nosotros vemos la petición egocéntrica y egoísta de Juan y de Santiago, como ya vimos en este pasaje. Y esto nos da una idea a nosotros de cuán centrado es el ser humano en sí mismo, hermano. La petición que Santiago y Juan le hacen al Señor Jesucristo: Señor, concédenos cuando estemos en tu reino. Algo muy importante que ellos están reconociendo, que le esperaba el reino de Dios. Hasta ahí estaban ellos bien. Lo que no estaba acorde con la vida cristiana era el ego que había en el corazón de estos hombres. Ellos querían una posición en el reino de Dios por encima de los demás. Querían gobernar, querían ejercer dominio sobre otros. Y Jesús, cuando escucha la petición que estos hombres le hacen al Señor, una petición egocéntrica, centrada en ellos, gobernar y ser los jefes: Señor, concédenos cuando esté en tu reino que Juan esté en la derecha y Santiago en la izquierda. No, por eso no es así. Imposible. Y de una manera u otra nosotros tal vez no le hacemos estas peticiones al Señor, pero tal vez de una manera sutil continuamente estamos haciendo esta petición dentro de nuestros corazones, de una manera u otra, sin darnos cuenta muchas veces.
Y a la luz de este pasaje nosotros vemos que Cristo piensa, desea y actúa muy contrario a como el hombre lo pudiera hacer. En este pasaje uno ve eso y uno se da cuenta de eso, de que nuestro Señor piensa, actúa muy diferente a como los hombres piensan. Jesús deja bien claro aquí que no hay mayor grandeza, fama y riqueza que se compare con la gran virtud de poder servir a los demás. Esto es una virtud, hermano, y es una virtud porque no la tiene todo el mundo. El servicio es un don que lo da Dios. Eso no lo obtiene nadie por su propia capacidad. Si Dios no capacita a alguien para servir, nadie lo puede hacer. Y si lo hace de la manera que lo hacían estos hombres. De manera egocéntrica, malintencionada, con una intención. Hay gente que sea capaz de quemarse vivo. ¿Cuántos políticos en tiempo de política no hacen cosas que no la hace nadie? Pero ¿cuál es la intención que tenga el corazón? Te vamos a hacer una casa, pero te hacen una casa. Te vamos a dar comida, te vamos a dar un empleo, de todo ofrecen. Pero ¿cuál es la intención detrás de ese servicio? Es buscar un beneficio. Cristo no. El Señor Jesús estuvo dispuesto a servir, aún sabiendo que sirviéndole a la gente iba camino hacia la cruz, que lo iban a crucificar. O sea, la intención del Señor en su servicio fue glorificar siempre al Padre, hermano, y tú y yo. Y tú y yo. Es sumamente impresionante ver aquí al Rey del Universo dándole cátedra como servir a los demás, a sus discípulos y a cada uno de nosotros hoy nos las está dando. Es una cátedra impresionante la que vemos a Cristo dándole a sus discípulos aquí, hermano. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje es que durante la vida terrenal de Jesús, Él siempre rehusó ser servido. Imagínense, hermano, a alguien que quieran servirle, quieran atenderlo, quieran cuidarlo. Siempre Jesús lo rehusó. Y no es que está mal, atención, no es que está mal tú recibir un servicio de alguien. Lo que está mal es que si a mí no me sirven, eso me afecte mi vida, que yo exija servicio de una manera egoísta. Ahí es donde se encuentra el problema. No fue que Cristo rehusó a ser servido porque estaba mal. Jesús quiso enseñarle a sus seguidores que para el servicio cristiano debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, a sacrificar nuestra atención, a sacrificar todo lo que pudiéramos nosotros disfrutar, siempre y cuando estemos dispuestos a servir a los demás. Y es un momento interesante cuando vemos aquí al Señor siendo nuestro mayor ejemplo. Señores, nadie puede ser un mejor ejemplo supremo de modelo de servicio que nuestro Señor Jesucristo. En el mundo hay muchos líderes nacionales e internacionales, gente que impactan la sociedad con las cosas que hacen, cosas impresionantes. Hay médicos que dan un servicio extraordinario en el área de la salud y otros profesionales hacen servicios maravillosos, pero nadie podrá compararse como un modelo de supremo servicio que Cristo. Nadie puede compararse. Ni los grandes libertadores de países se pueden comparar con nuestro Señor y Salvador, Rey Jesucristo. Porque, vuelvo y repito, el cuadro que presenta Filipenses capítulo 2 acerca de nuestro Señor Jesucristo, algunos estudiosos consideran que es un himno cristológico el que se encuentra aquí. Aquí se encuentra la manifestación más gloriosa del servicio que puede hacer alguien en este mundo. ¿Y quién lo hizo? Nuestro Señor. ¿De quién habla Filipenses capítulo 2? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si queremos ser creyentes que estemos dispuestos a servir,
Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. El Señor Jesús es y será siempre nuestro mayor ejemplo. En Jesucristo nosotros encontramos el mayor desinterés en sí mismo que el interés de los demás. La centralidad de su propósito, de su objetivo, era servir al prójimo, hermano. Esa era la centralidad del Señor. Por eso Cristo nunca se desenfocó del papel que Él vino a desempeñar como Salvador en este mundo. En una ocasión, Satanás, tentando al Señor, le ofrece todos los reinos del mundo. Primero le ofrece comida en un momento que Él tenía hambre. Le ofrece gloria, le ofrece cosas. Y Jesús no se desenfocó, porque Cristo no vino a esta tierra a hacerse grande. Jesucristo no vino a libertar a su pueblo con imperio y fuerza militar. No, Cristo estaba centrado, y Él sabía ciertamente a que Él pisó este planeta. Por eso el Señor, de lo más profundo de su ser, brotaba a servir. Es más, Cristo se sentía triste cuando veía a la gente con necesidad, y eso lo vemos a lo largo de los evangelios. Cristo se sentía compungido. No es como nosotros, hermano, que nosotros muchas veces se nos endurece el corazón al ver personas necesitadas en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Vemos gente con necesidad y nosotros con las herramientas de poder servirle, con los dones, con los talentos, y no le servimos. No se nos conmueve el corazón, no nos sentimos tristes al ver al hambriento, al desnudo, al encarcelado, al enfermo. No se nos conmueven las entrañas, como expresa el texto original allí cuando Jesús ve la multitud. Dice que lo que significa que cuando dice que Él tuvo compasión, dice que se les removieron las tripas. Esa es la idea del texto original, que quiere decir cuando Jesús siente compasión por la multitud, cuando la ve desamparada, como vea que no tienen pastor. Jesucristo nunca estuvo centrado en sus necesidades, nunca la exigió el servicio, nunca exigió ser atendido o servido. Más bien, Él estuvo siempre dispuesto a servir a los demás. Estuvo siempre con esa disposición del corazón. Los lujos, las comodidades nunca fueron cosas atractivas para el Señor Jesucristo, ni fueron cosas que Él buscó, ni le interesaron nunca. Qué bueno es encontrar creyentes que sigamos la pisada de Cristo Jesús en ese sentido. O que Dios levante ministros de su palabra que no solamente sean buenos oradores, sino que lleven a la práctica cada una de estas cosas. En segundo lugar, veremos en este pasaje desde los versículos 35 hasta el versículo 40, que lo vamos a leer en un momento. Vamos a ver una petición carnal y vamos a ver la respuesta de Jesús. Los deseos torcidos de nuestros corazones pueden ser tan influyentes que nos lleven a pedir estupideces al Señor. Sí, muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que resultan ante su presencia cosas estúpidas, y es una palabra un poco fuerte, pero lo vemos aquí. O sea, no nos estamos inventando algo. Es que los mismos discípulos del Señor, al pedirle a Cristo: Señor, cuando estés en tu reino, ponme a mí aquí y ponme a mí allí. Es una estupidez la que le estaban. Por eso la respuesta del Señor, como lo vamos a ver más detalladamente, fue: ustedes no saben lo que están pidiendo. Fue lo que Cristo le respondió a estos muchachos. Pedir y desear para nuestra grandeza terrenal es carnal, hermanos queridos. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí le está haciendo al Señor peticiones semejantes a esta a sí mismo, como la que le hizo Santiago y Juan al Señor. Pero es muy probable que nuestros anhelos y deseos
en otras cosas de la vida estén mostrando justamente lo que estaban mostrando Juan y Santiago. Porque Juan y Santiago estaban mostrando que su mirada estaba puesta en la grandeza del mundo, estar por encima. Sé que el hombre natural le gusta estar por, si es de una manera intelectual, le gusta estar por encima de lo demás. Si es en riqueza, le gusta estar por encima de lo demás. Si es para mandar, le gusta estar por encima de los demás. Si es para resaltar, le gusta estar por encima de los demás. Y este era el sentimiento carnal que había en Juan y en Santiago, y fue tan evidente que no se retuvo y le pidieron la petición al Señor. ¿Qué dice Cristo? De lo que está lleno el corazón, habla la boca. El corazón de Juan y Santiago estaba lleno de deseo carnal, por gobernar, por enseñorearse, por sus mejores. Lo primero, en tu reino, Señor, permíteme estar uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Y nosotros entonces, Juan y Santiago, y los demás discípulos, los demás creyentes que alrededor del mundo, en todos los siglos, le van a servir al Señor. ¿Dónde lo siento? No, Señor, póngalo ahí atrás todito. Y a nosotros colócanos al lado cada uno. Ahora, yo estoy convencido que esto ocurrió en Santiago y en Juan, porque Juan y Santiago estaban en una naturaleza caída. Yo estoy seguro que cuando Juan y Santiago estén redimidos en el cielo, este pasaje bíblico, probablemente, entre otros pasajes bíblicos, que tal vez vamos a memorar en el cielo y lo comentaremos. Yo me imagino que este pasaje bíblico que nosotros estamos predicando hoy, ahí en el cielo, Juan, recuerda tú la vez aquella que nosotros le pedimos, pero verdaderamente, Juan, que tú y yo no entendíamos nada. Hoy nosotros entendemos que nosotros no estábamos pidiendo algo correcto, porque Juan y Santiago estarán redimidos sin imperfección y podrán entender que esta petición era errónea. Tú y yo le hacemos peticiones a Dios erróneas, egoístas, egocéntricas, carnal, y muchas veces creemos que son normales. Ellos pensaban que estas peticiones eran normales. Tal vez pensaban que se lo merecían. Tal vez ellos pensaban que eran merecedores de ese puesto, otros no. Pero el Señor y vamos a ver la respuesta del Señor. Porque pedir esas cosas no son cosas normales, pero es muy probable que ellos lo hayan hecho por los deseos que dominaban su carnalidad en ese momento. Hermanos, nosotros debemos orientar cada uno de nuestros corazones, pero hacerlo a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Orientar nuestros corazones a hacer y desear peticiones que glorifiquen a nuestro Dios y que nos lleven cada vez más a servir a otros. ¿Y cuáles peticiones, por ejemplo, podríamos nosotros hacerle a nuestro Dios en este sentido? Señor, mira, quebranta mi orgullo. Señor, mira, ayúdame, porque yo solamente pienso en mí. Ayúdame a pensar en otros. Ayúdame a pensar en mis hermanos. Orar por ellos, estar pendiente de ellos. Señor, ayúdame a servir. Doblega mi orgullo y mis apetitos carnales, que a veces pensamos que los apetitos carnales son solamente los sexuales, solamente robar, matar. No, hay apetitos carnales que aparentemente se ven como que son normales y son carnales. Estos hombres, esta petición que hicieron, yo estoy seguro que ellos pensaban que eso era normal, lo que ellos les estaban pidiendo al Señor. Pero tú y yo, repito, debemos orientar nuestros corazones a través de la palabra, a través de la oración, a que nosotros hagamos peticiones que se encuentren centradas en glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo. En estos pasajes bíblicos, es decir, los versículos 35 al versículo 40, ahí nosotros vemos la petición y la respuesta que el Señor le da. Vamos a ver, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? El Señor le respondió, porque evidentemente el Señor Jesús está dispuesto y presto a escuchar nuestras peticiones. El Señor inmediatamente no le dijo: no me vengan a mí. No, el Señor le mostró: ¿qué ustedes quieren? Díganme. Otra palabra, díganme, hijos, ¿qué quieren que yo les conceda? Pero ellos le dijeron: concédenos en tu gloria
en tus reinos, sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso, le pregunta el Señor, que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? El azote, el sufrimiento que yo he pasado, la crujía, la vida de sufrimiento y de prueba y proceso. Ellos le dijeron: ¿podemos, Jesús? Le digo: a la verdad, ahí ustedes van correcto. El Señor le dice: el vaso que yo bebo, beberé, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no está mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar en el juicio de los creyentes, donde dice la palabra de Dios claramente que habrán galardones, habrán premios. La salvación no, la salvación es otra cosa que ya lo hemos explicado aquí mucho, pero Jesús va a premiar, porque la Biblia dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Es decir, habrán galardones, habrán premios. Jesús le dijo: no a ustedes esta petición, sino a lo que Dios entiende que Él debe darle estos privilegios. Veamos lo que el Señor nos dice aquí entonces en estos pasajes bíblicos. Jesús escucha la petición de ellos. Cuando ellos hacen la petición, Jesús entiende que esa petición no es correcta. Y es lo mismo que el Señor hace contigo y conmigo. Si tú te estás preguntando: Señor, pero ¿por qué yo oro y pido y tú no me respondes? Yo nunca he visto esa petición. Tengo 5, 6, 7 años pidiendo y nunca Dios me la da. O Dios no me dio nunca eso que yo le pedí. Bueno, debe examinar por la palabra de Dios si esta petición estaba mal intencionada. Y en tercer lugar, en los pasajes 41 al 45, vamos a ver la manera correcta de servir. Aquí Cristo plantea la forma correcta con la que nosotros debemos estar dispuestos a servir. Versículo 41 dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. O sea, cuando los demás discípulos, que este versículo nos da a entender que aunque el texto habla solamente de Juan y de Jacobo y de Juan, Jacobo que es Santiago, nos habla que eran ellos los que estaban haciendo la petición. Este pasaje nos da a entender que también los demás discípulos sentían ese egocentrismo, porque escuchen lo que dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a quejarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, versículo 42, llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella autoridad? Pero ¿qué dice el 43? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Tú tienes un sentimiento de grandeza? ¿De cómo empabollarte? Déjeme decirle que tendrá que ser el servidor de nosotros. Y el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Cristo está diciendo aquí claramente: yo lo que vine a hacer no es eso que ustedes están pidiendo. Yo vine a hacer todo lo contrario a los anhelos y deseos de ustedes. La gente ama los imperios. El hombre ama la fama. El hombre ama el tener riqueza. El hombre ama el tenerlo todo. Jesús no. Jesús vino a entregarlo todo por el todo. Y eso fue lo que el Señor nos enseñó. Jesús en estos pasajes se encuentra finalizando una cátedra magistral a sus discípulos. Les está enseñando la forma tanto incorrecta como correcta de cómo se debe servir. Eso es lo que Cristo les está enseñando aquí a sus discípulos, aprovechando esta petición malsana, carnal, que los discípulos, tanto Santiago como Juan, le hicieron al Señor. El deseo innato de todo ser humano es gobernar a los demás, es ser servido por los mismos seres humanos. Sin embargo,
el Rey del universo tuvo que despojarse de su majestuosidad para enseñarnos a cada uno de nosotros de cuán distorsionado están cada uno de nuestros corazones. Jeremías capítulo 9 versículo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú, Jehová, que pesa y conoce los corazones. Concluimos diciendo que a la luz de este pasaje bíblico nosotros hemos visto lo siguiente. Número uno, que nuestra decadencia espiritual, teniendo muchas veces más deseos egocéntricos que servicial. Número dos, cuánto nosotros necesitamos que Cristo nos amoneste y nos enseñe a vivir vidas que glorifiquen a Dios y sirvan a Dios y a nuestro prójimo. En tercer lugar, es mucho más fácil pensar en la grandeza terrenal que en la supremacía de la humillación y el servicio y la entrega. Es más fácil, hermano. Número 4, que nunca debemos dejar de rendir a Dios nuestros deseos malvados. Tú debes hacerlo todos los días en oración. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde. Dios, muchas gracias te damos por tus santas palabras, por enseñarnos, Señor, a través de este pasaje.